El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón remoto del mundo, donde el viento susurraba secretos entre los valles y las montañas se alzaban como guardianes inmortales, existía una torre. Alta y esbelta, con muros de piedra pálida que parecían cambiar de color bajo la luz del sol, esta construcción se conocía como la Torre del Silencio. No era un nombre otorgado por casualidad, pues dentro de ella reinaba un silencio profundo, casi sobrenatural, interrumpido solo por los ecos de pasos, suspiros o incluso pensamientos. En esa torre vivía una joven llamada Lisandra. Nadie recordaba cuándo llegó allí ni cómo. Algunos decían que había nacido en la misma torre, traída al mundo bajo un cielo cargado de estrellas fugaces, mientras que otros susurraban que la torre la había llamado, atrayéndola como el canto de una sirena. Lo único cierto era que Lisandra era única. Tenía un rostro sereno, de piel luminosa y ojos de un tono ámbar que parecían contener en su profundidad fragmentos de luz estelar. Su cabello, largo y negro como la noche, siempre caía en cascadas suaves sobre sus hombros. Lo que la hacía especial no era su belleza, sino la forma en que su presencia parecía alterar el ambiente. Dondequiera que estuviera, los ecos se intensificaban, como si los susurros de la torre se dirigieran solo a ella. Desde que tenía memoria, Lisandra había vivido sola, acompañada únicamente por el murmullo de la torre. No conocía a sus padres, aunque sabía que habían existido. Su madre, una exploradora que según las leyendas había cruzado el misterioso mar de los cristales en busca de un continente olvidado, nunca regresó. De su padre no había registros ni relatos, solo un vacío del que nadie se atrevía a hablar. Lo único que le quedaba como legado era un cuaderno de páginas blancas y una pluma de plata, ambos entregados por un anciano viajero que llegó a la torre cuando ella era niña. El anciano le había dicho: «Este cuaderno no está vacío. Solo está esperando el momento adecuado para contar su historia». Desde entonces Lisandra llevaba el cuaderno y la pluma consigo, aunque jamás había logrado escribir en él. Por más que lo intentara, las páginas permanecían inalterables, como si se burlaran de su deseo de llenar los vacíos de su existencia. La vida en la Torre del Silencio tenía una rutina peculiar. Cada mañana Lisandra subía los interminables escalones de caracol hasta la cima, donde un balcón circular le ofrecía una vista panorámica del mundo exterior. Allí podía ver las colinas cubiertas de niebla, los bosques oscuros que parecían susurrar en su propio lenguaje y, en la distancia, la vasta extensión del mar de los cristales. Pero lo que más fascinaba a Lisandra eran las estrellas. Cada noche, cuando el cielo se despejaba y el universo se desplegaba en todo su esplendor, sentía que las estrellas le hablaban. Era un lenguaje que no entendía del todo, pero que reconocía en lo más profundo de su ser. Había algo más allá, algo que la llamaba. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo, como una nota musical prolongada que nunca terminaba de sonar. Sin embargo, no sabía cómo responder a ese llamado, ni siquiera si debía hacerlo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Lisandra decidió explorar los niveles inferiores de la torre, un lugar que rara vez visitaba. Los escalones crujían bajo sus pies, y las sombras se alargaban en las esquinas, pero ella no sentía miedo. La torre era su hogar y conocía cada rincón, o al menos eso pensaba.
Mientras revisaba una habitación polvorienta llena de objetos antiguos, algo llamó su atención, un brillo tenue que parecía provenir de detrás de una pared de piedra. Al acercarse, descubrió que la pared tenía una grieta delgada, apenas visible. Con esfuerzo empujó un bloque suelto y reveló un compartimento oculto. Dentro encontró un pequeño reloj de bolsillo. El reloj estaba cubierto de polvo, pero al limpiarlo, Lisandra notó que las manecillas estaban detenidas en las 12 en punto. Al abrirlo, vio una inscripción grabada en la tapa interna. El tiempo es el eco de las cosas que amamos. En ese momento el reloj comenzó a vibrar suavemente en su mano, y una luz plateada emergió de su interior, envolviéndola por completo. El mundo a su alrededor desapareció, y Lisandra se encontró de pie en un lugar que nunca había visto. Estaba en un bosque extraño, donde los árboles tenían hojas de cristal que reflejaban un arco iris infinito de colores. El suelo era suave y brillante como si estuviera hecho de polvo de estrellas, y el aire vibraba con un canto lejano, tan dulce y melancólico que hacía que su corazón se estremeciera. Aunque la visión duró solo un instante, dejó una impresión imborrable en Lisandra. Cuando regresó a la realidad con el reloj aún en su mano, supo que algo había cambiado. Por primera vez en su vida, entendió que su lugar no estaba en la torre. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el balcón, se prometió a sí misma que encontraría ese lugar, ese bosque que parecía un fragmento de un sueño. No sabía cómo ni por qué, pero sentía que las respuestas que buscaba estaban más allá del horizonte, esperándola. La decisión de dejar la Torre del Silencio no fue fácil para Lisandra. Aquella noche, mientras se recostaba en el frío suelo de piedra de su habitación, su mente estaba inquieta. La visión del bosque de cristal aún palpitaba en su memoria, como una melodía que no podía dejar de escuchar. Al amanecer, miró una vez más el reloj de bolsillo que había encontrado. Las manecillas seguían detenidas, pero el objeto parecía vibrar con una energía imperceptible, como si algo en su interior estuviera vivo. Preparó su partida con un ritual silencioso. No tenía muchas pertenencias: el cuaderno, la pluma de plata, una capa ligera y una bolsa de cuero donde guardó un poco de comida seca y agua. Antes de marcharse, recorrió la torre una última vez, recorriendo con la mirada las habitaciones que habían sido su único mundo durante años. Tocó las paredes con la punta de los dedos y sintió los ecos de los días pasados, las risas ocasionales y los suspiros solitarios que ella misma había dejado impregnados allí. Al llegar al pie de la torre, el horizonte se desplegó frente a ella, vasto y desconocido. Las colinas parecían más altas y las sombras de los árboles más profundas. Un aire fresco cargado de posibilidades llenó sus pulmones. Por primera vez, Lisandra sintió que el mundo estaba a su alcance, pero también que lo desconocido podía tragarla entera si no tenía cuidado. El viaje no fue sencillo. Los caminos estaban cubiertos de raíces y maleza, y el bosque que rodeaba la torre parecía casi impenetrable. Sin embargo, el reloj de bolsillo, apretado en su mano, parecía guiarla. Cada tanto sentía una ligera vibración en una dirección específica, como si el objeto supiera exactamente a dónde debía ir. Tras varios días de caminata, las colinas comenzaron a descender y el paisaje cambió. El aire se volvió más claro y los árboles comunes comenzaron a dar paso a otros más altos, con troncos brillantes como el cristal y hojas que reflejaban la luz del sol en cientos de colores. Lisandra se detuvo frente al primero de estos árboles, con la respiración contenida. Era igual al que había visto en su visión. «Es real», susurró para sí misma, pero sus palabras fueron absorbidas por el canto del viento que llenaba el bosque. Avanzó con cautela, cada paso revelando un paisaje más extraño y hermoso. El suelo estaba cubierto de un musgo brillante que emitía una tenue luz plateada, y el aire olía a algo dulce, como miel mezclada con hierba recién cortada.
A su alrededor, pequeños destellos aparecían y desaparecían entre los árboles, como si el bosque estuviera lleno de criaturas invisibles que la observaban en silencio. En el centro del bosque encontró un claro rodeado por los árboles más altos y luminosos que había visto. En el centro de este espacio, un pedestal de cristal sostenía un objeto que brillaba intensamente. Al acercarse, Lisandra reconoció lo que era, una segunda pluma, idéntica a la que llevaba consigo. Extendió la mano para tomarla, pero antes de que pudiera tocarla, una voz resonó en el claro. Has llegado lejos para alguien que no entiende el peso de lo que lleva consigo. Lisandra dio un salto hacia atrás, buscando el origen de la voz. Frente a ella emergió una figura de entre los árboles, una criatura alta, con rasgos humanoides pero cubierta de una piel translúcida que reflejaba los colores del bosque. Sus ojos eran oscuros y profundos como el cielo nocturno. ¿Quién eres?, preguntó Lisandra con el corazón latiendo con fuerza. Soy el guardián del eco, respondió la criatura con una voz suave pero firme. Este bosque es un umbral entre tu mundo y otros. No todos los que llegan aquí pueden seguir adelante. ¿Otros mundos?, preguntó Lisandra, confundida y fascinada al mismo tiempo. No entiendo. El guardián la miró con una mezcla de paciencia y tristeza. Lo entenderás. Pero primero debes demostrar que tienes el corazón y la voluntad para continuar. Sin decir más, extendió una mano hacia ella. En su palma, una pequeña esfera de luz comenzó a formarse, creciendo y palpitando como un corazón. Lisandra sintió que la esfera emitía una energía que resonaba con el reloj que llevaba consigo. Si tomas esta luz, abrirás la puerta, dijo el guardián. Pero recuerda, una vez que cruces, no podrás regresar sin completar lo que el eco te exige. Lisandra miró la esfera, luego al guardián, y finalmente a la pluma sobre el pedestal. Algo en su interior le decía que debía aceptar, que este momento era el comienzo de algo mucho más grande que ella misma. Respiró profundamente, extendió la mano y tocó la esfera. En el instante en que lo hizo, el bosque desapareció. El mundo se desmoronó y volvió a ensamblarse ante los ojos de Lisandra en un abrir y cerrar de ojos. Donde antes estaba el bosque de cristal, ahora había un vasto espacio, inmenso y sobrecogedor. Un cielo oscuro, tachonado de estrellas que parecían respirar con vida propia, se extendía sobre un suelo translúcido que reflejaba las constelaciones como un espejo infinito. A lo lejos, Lisandra vio una estructura colosal, un arco de piedra negra que pulsaba con destellos de luz. Aunque parecía sólido, el arco estaba rodeado por un velo translúcido que parecía ondular como si respirara. A medida que se acercaba, sintió que su propia respiración se sincronizaba con el ritmo de esa extraña puerta. La esfera de luz que había tomado del guardián seguía flotando sobre su palma, cálida y constante, como un pequeño sol personal. Cada paso que daba hacia el arco resonaba con ecos, como si sus movimientos estuvieran siendo registrados por el espacio mismo. Al llegar al pie de la estructura, vio que el arco no era un simple portal. En su superficie interna, miles de imágenes parpadeaban y cambiaban sin cesar. Eran escenas de mundos desconocidos, vastos océanos con islas flotantes, ciudades colosales que se elevaban en nubes doradas, criaturas luminosas danzando en el vacío. Pero había algo más. En cada escena, un detalle parecía repetirse, una figura encapuchada que siempre estaba presente, observando desde las sombras. Lisandra extendió la mano hacia el arco, pero una voz profunda y resonante la detuvo. Esa no es una puerta para ser abierta a la ligera. Se giró rápidamente y vio a otra figura acercándose. Era un hombre alto, vestido con una capa oscura adornada con pequeñas motas de luz que parecían estrellas. Su rostro estaba parcialmente oculto por una máscara de cristal, pero sus ojos, intensos y plateados, brillaban con una sabiduría insondable.
¿Quién eres?, preguntó Lisandra, sosteniendo la esfera de luz más cerca de su pecho. Soy un viajero como tú, respondió el hombre. Pero he cruzado este umbral muchas veces. Sé lo que hay más allá y sé lo que exige. Entonces dime, insistió ella, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hay detrás de esta puerta? El hombre la observó en silencio por un momento antes de responder. Detrás de esta puerta no hay un solo lugar, sino miles de mundos entrelazados. Cada uno es un eco, un reflejo de algo perdido en el tiempo. Pero cruzarla significa aceptar el peso de esos ecos. Algunos de ellos pertenecen a otros, otros quizás sean tuyos. Lisandra sintió que un escalofrío recorría su columna. El término eco había estado presente en su vida desde que podía recordar, pero nunca lo había entendido del todo. ¿Qué debo hacer para cruzar?, preguntó finalmente, decidida. El hombre extendió una mano, señalando la esfera de luz que ella sostenía. Esa esfera es una clave. Contiene un fragmento de un eco, una memoria perdida de un lugar que una vez existió. Si deseas cruzar, debes entregarla al arco y dejar que te conecte con el eco al que pertenece. Lisandra dudó. La esfera había sido su guía desde el bosque de cristal, y aunque no entendía del todo su propósito, sentía que formaba parte de ella. ¿Qué sucede si no lo hago?, el hombre la miró con una mezcla de lástima y respeto. Te quedarás atrapada en este espacio intermedio, entre lo conocido y lo desconocido. Aquí el tiempo no existe, pero tampoco la vida. Es un limbo, una prisión para los indecisos. La idea de quedarse atrapada para siempre era aterradora. Lisandra miró la esfera por última vez, notando cómo su luz parecía intensificarse, como si estuviera respondiendo a su determinación. Dio un paso adelante y colocó la esfera frente al arco. En cuanto la esfera tocó el velo translúcido del arco, una explosión de luz llenó el espacio. Las imágenes dentro del arco comenzaron a girar rápidamente, hasta que una en particular se detuvo y se expandió, llenando todo el marco. Era una vasta llanura cubierta de flores que brillaban como estrellas, con un cielo que cambiaba de color con cada respiración. Sin dudar más, Lisandra cruzó el umbral. El aire cambió inmediatamente. Era fresco y cargado de una energía vibrante que hacía que cada cabello de su cuerpo se erizara. Las flores emitían un suave zumbido, como si cantaran al unísono una melodía cósmica. Pero no estaba sola. Frente a ella, la figura encapuchada que había visto en las imágenes del arco la estaba esperando. Aunque no podía ver su rostro, Lisandra sintió que esa presencia era inquietantemente familiar. «Has llegado lejos, Lisandra», dijo la figura con una voz baja y grave. «Pero tu viaje apenas comienza». Antes de que pudiera responder, la figura extendió una mano hacia ella. En su palma había otra esfera de luz, esta vez de un azul profundo. «Este eco es tuyo», dijo la figura. «Pero para reclamarlo, primero debes recordar». El mundo a su alrededor se desvaneció, dejando a Lisandra en un vacío sin forma. No había cielo ni suelo, solo una vasta oscuridad que vibraba con una energía invisible. La figura encapuchada permanecía frente a ella, su presencia era una constante en aquel abismo. La esfera azul profundo que sostenía en su mano brillaba con un resplandor que parecía reclamar la atención de Lisandra. ¿Qué debo recordar?, preguntó Lisandra, su voz temblando entre la curiosidad y el temor. La figura no respondió de inmediato. En cambio, dejó caer la esfera, que flotó lentamente hacia el vacío. Al tocar lo que parecía ser el suelo invisible, la esfera comenzó a expandirse, proyectando imágenes en el aire. Lisandra vio una escena que le resultaba vagamente familiar, una niña pequeña, de cabello oscuro, corriendo por un campo de trigo bajo un cielo dorado al atardecer. Sus risas llenaban el aire y detrás de ella, una mujer joven, probablemente su madre, le seguía con una sonrisa cálida. «¿Quién es ella?»,
susurró Lisandra, aunque en el fondo sabía la respuesta. «¿Eres tú?», respondió la figura encapuchada con suavidad. «Esta es una memoria que perdiste al entrar en la Torre del Silencio». La imagen cambió bruscamente. Ahora, la niña estaba en un taller lleno de libros y herramientas extrañas. Un hombre mayor, de cabello canoso y ojos amables, trabajaba con delicadeza sobre un reloj descompuesto. La niña lo observaba con fascinación mientras él le hablaba en un tono paciente y didáctico. «Tu padre», dijo la figura antes de que Lisandra pudiera preguntar. «Él te enseñó a escuchar los ecos». «¿Los ecos?», repitió Lisandra, sintiendo como su corazón latía más rápido. «Los ecos son fragmentos de recuerdos, no solo tuyos, sino del universo mismo. Están en los objetos, en los lugares y en las personas. Tú tienes el don de percibirlos, pero cuando decidiste encerrarte en la Torre del Silencio, los dejaste atrás». Lisandra sintió un nudo en la garganta. No recordaba haber tomado tal decisión, pero las palabras del guardián del eco y de esta figura encapuchada parecían despertar algo dentro de ella. La esfera proyectó una nueva escena, una tormenta violenta azotando el taller de su padre. El viento arrancaba las puertas y ventanas, y los libros volaban por los aires. En el centro del caos, el hombre protegía algo entre sus brazos, un reloj que parecía idéntico al que ahora Lisandra llevaba consigo. De pronto, un destello de luz cegadora llenó la habitación y la imagen desapareció. Lisandra sintió que el vacío a su alrededor temblaba. «No lo entiendo», dijo apretando los puños. «¿Por qué olvidé todo esto?». La figura encapuchada dio un paso más cerca de ella, y aunque su rostro seguía oculto, su voz transmitía una mezcla de empatía y urgencia. «Olvidaste porque quisiste escapar del dolor. Perder a aquellos que amas deja heridas profundas. Pero el eco de esos recuerdos nunca desaparece, solo se oculta, esperando a ser encontrado». Las palabras resonaron en el vacío como un trueno. Lisandra se llevó las manos al pecho, donde el reloj que había encontrado en la torre parecía palpitar como un corazón vivo. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó, su voz ahora más firme. La figura señaló hacia un punto en el vacío. Allí, la esfera azul comenzaba a descomponerse en pequeños fragmentos que giraban en espiral, formando un nuevo portal. Este arco no era como el anterior, estaba hecho de luz pura y vibraba con un sonido profundo y rítmico, como una canción antigua. «Debes cruzar este portal», dijo la figura. «Pero ten cuidado porque lo que encuentres al otro lado no serán solo respuestas. También encontrarás pruebas». Lisandra respiró profundamente. Algo dentro de ella le decía que este viaje era inevitable, que todo lo que había vivido hasta ahora la había preparado para este momento. Sin embargo, la figura encapuchada levantó una mano, deteniéndola. «Antes de irte, debes saber una última cosa». Lisandra lo miró, esperando. «El eco que buscas no es solo un fragmento de tu pasado. Está conectado con algo mucho más grande, algo que afecta no solo tu destino, sino el de muchos mundos». Lisandra asintió, consciente de que aún no entendía todo, pero sabiendo que debía continuar. Dio un paso hacia el portal y al atravesarlo, una luz cegadora la envolvió. Sintió como si su cuerpo se disolviera y se transformara en miles de pequeñas partículas, cada una de ellas cargada con recuerdos, emociones y energía. Cuando la luz se desvaneció, Lisandra estaba de pie en un lugar completamente nuevo, un vasto campo de estrellas suspendidas en el aire, como si estuviera caminando sobre el propio cosmos. Frente a ella flotaba una enorme estructura cristalina que parecía un corazón gigante, latiendo con una luz cálida y viva. El eco estaba allí, esperándola. Lisandra quedó inmóvil al contemplar la inmensa estructura cristalina flotando ante ella. Era un corazón gigantesco de facetas translúcidas que reflejaban todas las tonalidades del espectro. Con cada latido, ondas de luz pulsaban desde su centro, extendiéndose por el aire como si estuvieran sincronizadas con el ritmo del universo. A su alrededor, el espacio era un mar de estrellas, nebulosas y constelaciones que parecían girar en torno a ese único punto. Lisandra se acercó con cautela, sus pasos resonando en un suelo invisible, como si caminara sobre un puente cristalino que se extendía hacia el corazón. Cada latido del cristal parecía intensificar un sentimiento dentro de ella, una mezcla de nostalgia, anhelo y una conexión inexplicable con algo más allá de su comprensión.
De repente una voz profunda y resonante llenó el espacio. Bienvenida al Nexus de los Ecos, Lisandra. Has llegado más lejos que muchos. Lisandra se giró rápidamente buscando al dueño de la voz. Una figura apareció a su derecha, emergiendo de la nada como una sombra que tomaba forma. Era alta y majestuosa, con un rostro que cambiaba constantemente, como si mostrara los ecos de innumerables personas y seres. Sus ojos eran pozos de luz, brillantes e insondables. ¿Quién eres?, preguntó Lisandra, sintiendo una mezcla de respeto y cautela. Soy el custodio del corazón, respondió la figura, inclinando ligeramente la cabeza. Protejo este lugar y su conexión con los mundos que lo necesitan. ¿El corazón? Lisandra señaló la estructura cristalina. ¿Qué es exactamente? El custodio extendió una mano hacia el corazón, y al instante imágenes comenzaron a proyectarse en sus facetas: mundos en guerra, civilizaciones en auge, momentos de profundo amor y pérdida. El corazón del cosmos es la fuente de todos los ecos, explicó. Cada recuerdo, cada emoción, cada instante vivido deja una huella aquí. Es el tejido de la existencia misma, un registro eterno de lo que fue y lo que podría ser. Lisandra sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ahora entendía por qué había sentido una conexión tan poderosa con este lugar. Pero también sabía que no había llegado allí por casualidad. Busco un eco, dijo finalmente. Algo que pertenece a mi pasado, pero que también parece estar conectado con algo más grande. El custodio la miró, sus ojos brillando con una intensidad que parecía atravesarla. Lo que buscas está aquí, pero recuperarlo no será sencillo. Cada eco está entrelazado con los demás. Tirar de un hilo puede desatar un sinfín de consecuencias. El custodio agitó su mano y, de inmediato, una de las facetas del corazón proyectó una imagen específica, un reloj de bolsillo idéntico al que Lisandra llevaba consigo. Sin embargo, este estaba roto y su esfera de cristal reflejaba un cielo en constante movimiento, como si contuviera el tiempo mismo. Ese es el eco que buscas, dijo el custodio. Pero para reclamarlo, debes atravesar una prueba. Antes de que Lisandra pudiera preguntar, el corazón comenzó a vibrar con más fuerza. Una de sus facetas se desprendió, flotando hacia ella como un portal que pulsaba con luz y sonido. Cada eco contiene fragmentos de vidas y decisiones, continuó el custodio. Para restaurar debes enfrentarte a los momentos que lo definieron, tanto los tuyos como los de otros. Lisandra sintió que el aire a su alrededor cambiaba. El portal frente a ella parecía llamarla, como si una fuerza invisible tirara de su ser. ¿Qué debo hacer?, preguntó su voz temblando. Atraviésalo, dijo el custodio, dando un paso atrás. Pero recuerda, Lisandra, no eres solo una observadora. Los ecos reaccionarán a tus emociones y decisiones. Cualquier cambio que hagas puede alterar no solo tu propio destino, sino el de otros mundos. Con el corazón latiendo con fuerza, Lisandra avanzó hacia el portal. La luz la envolvió y de inmediato sintió que estaba cayendo, girando entre fragmentos de recuerdos, rostros y paisajes desconocidos. Cuando la sensación de caída se detuvo, Lisandra se encontró en un lugar completamente diferente. Era un pueblo pequeño, rodeado de colinas verdes y campos de trigo. El sonido de risas infantiles llenaba el aire, y el aroma de pan recién horneado le recordó algo profundamente familiar. Caminó por las calles empedradas, sintiendo que sus pasos la llevaban hacia una pequeña casa al borde del pueblo. Al llegar, vio a una niña de cabello oscuro jugando en el jardín, riendo mientras lanzaba una pelota al aire. «¿Eres tú?», murmuró Lisandra, observando a la niña con asombro. Antes de que pudiera acercarse, la escena cambió bruscamente. Ahora estaba dentro de la casa, donde su padre trabajaba en el taller.
El sonido de los engranajes y las herramientas llenaba el aire, pero había algo diferente. El hombre parecía agitado, moviéndose con una urgencia que Lisandra no recordaba. Debemos protegerlo, decía su padre, hablando con alguien que no podía ver. Este reloj contiene más de lo que parece. De pronto, un golpe fuerte en la puerta hizo que el hombre se detuviera. La habitación se llenó de tensión mientras un grupo de figuras encapuchadas entraba, exigiendo el reloj. Lisandra quiso intervenir, pero se dio cuenta de que no podía moverse. Era una espectadora atrapada en el eco, viendo cómo su padre luchaba por proteger algo que no solo era importante para él, sino también para el universo mismo. La escena cambió nuevamente. Ahora estaba en un vasto desierto, donde un hombre encapuchado sostenía el reloj, rodeado de un ejército de sombras. Lisandra sintió que su conexión con el objeto se intensificaba, como si estuviera presenciando el momento exacto en que el reloj se convirtió en un eco. Una voz resonó en su mente clara y firme. Para restaurarlo debes decidir, lo recuperarás como un recuerdo, o lo liberarás para que cumpla su propósito en otros mundos. La pregunta la golpeó con fuerza. Entendió que su misión no era simplemente recuperar el eco para sí misma, sino decidir cómo utilizarlo para el bien mayor. Mientras el eco comenzaba a desmoronarse, una figura emergió de las sombras, la misma figura encapuchada que había visto antes. Pero esta vez, alzando la capucha, Lisandra vio algo que la dejó sin aliento. El rostro de la figura era el suyo. El aire en el eco comenzó a temblar. Lisandra, paralizada por el impacto de ver su propio rostro en la figura encapuchada, sintió que todo a su alrededor se desintegraba en un remolino de luces y sombras. La figura alzó una mano, y un destello blanco cegador envolvió la escena, llevándola a un espacio vacío donde no había suelo ni cielo, solo un vasto horizonte de resplandor nebuloso. ¿Quién eres realmente?, preguntó Lisandra con la voz temblorosa. La figura, ahora completamente visible, bajó la capucha. Era idéntica a Lisandra, pero con una mirada mucho más envejecida, como si hubiera visto incontables vidas y llevado el peso de decisiones imposibles. «Soy tú», respondió la figura. «Soy el eco de una elección que aún no has hecho. Estoy aquí para mostrarte lo que está en juego». Lisandra sintió un escalofrío. Era como mirarse en un espejo que no solo reflejaba su apariencia, sino también sus miedos, dudas y posibilidades futuras. El reloj empezó a decir. «No es solo un artefacto», interrumpió su reflejo. «Es una llave. Contiene los hilos de realidades que se entrelazan con la tuya, momentos cruciales que pueden determinar el destino de innumerables mundos». La figura extendió una mano, y entre sus dedos apareció el reloj de bolsillo, emitiendo un brillo dorado que parecía pulsar con vida propia. «Pero esta llave tiene un precio», continuó. «Si lo reclamas para ti, podrás desentrañar tu pasado y llenar los vacíos que te atormentan. Pero si lo liberas, el reloj podrá cumplir un propósito mayor, restaurar los ecos de otros mundos que dependen de él». Lisandra sintió que el peso de la decisión comenzaba a aplastarla. Por primera vez entendió la verdadera magnitud de su viaje. No era solo un simple artefacto ni un recuerdo personal, era un vínculo con algo mucho más vasto y complejo. «¿Y si no puedo elegir?», preguntó con un nudo en la garganta. La figura se acercó colocando una mano en su hombro. «Esa es la única decisión que no puedes tomar. El eco está a punto de fragmentarse. Si no eliges, desaparecerá y con él se perderán tanto tus recuerdos como las posibilidades de otros mundos». El espacio cambió nuevamente. Lisandra se encontró en una sala colosal, llena de vitrinas flotantes, cada una conteniendo un fragmento de recuerdos de distintas vidas. Había imágenes de familias reunidas, reinos en guerra, exploradores en planetas desconocidos,
y en el centro una vitrina contenía una escena familiar, su infancia, junto a su padre y el reloj en su taller. Una voz resonó en la sala, grave y solemne. Cada vitrina aquí es un eco que necesita reparación. Si liberas el reloj, los ecos de esta sala podrán completarse y con ellos se restaurará la armonía en los mundos conectados a ellos. Pero si decides conservarlo, todo lo demás se desvanecerá. Lisandra se acercó a su vitrina, observando con lágrimas en los ojos la imagen de su padre trabajando con dedicación en el reloj. Podía oír su risa, sentir el calor de su presencia. El anhelo de recuperar ese tiempo perdido era abrumador. Pero a su alrededor, los demás ecos parecían llamarla, pidiendo ayuda silenciosamente. ¿Cómo puedo saber cuál es la elección correcta?, susurró desesperada. El custodio apareció de repente a su lado, como si hubiera estado esperando su pregunta. No hay respuestas correctas o incorrectas, Lisandra, dijo con calma. Solo hay caminos. Lo que elijas definirá no solo tu historia, sino también cómo influyes en las demás. El tiempo pareció detenerse mientras Lisandra cerraba los ojos, buscando en su interior la fuerza para decidir. Sintió las memorias de su infancia como una cálida corriente que la arrastraba, pero también sintió la llamada de algo más grande, algo que trascendía su propio deseo. Finalmente abrió los ojos con la decisión escrita en su rostro. Estoy lista, dijo con firmeza. El reloj flotaba ante Lisandra, irradiando un brillo hipnótico. Los engranajes diminutos y perfectos parecían moverse por voluntad propia, como si la maquinaria del tiempo entendiera que estaba a punto de cambiarlo todo. El custodio permanecía a su lado, sereno y atento como un testigo silencioso del destino. Es el momento, Lisandra, dijo su propio reflejo, la figura idéntica a ella que encarnaba todas sus dudas y posibilidades. Elige, tu historia o las de los demás. La sala de vitrinas comenzó a vibrar, como si el eco de cientos de mundos se impacientara. Cada vitrina proyectaba imágenes con más claridad, familias divididas por tragedias, estrellas que nunca llegaron a nacer, héroes atrapados en bucles de tiempo que necesitaban cerrarse. Todo ese peso recayó sobre sus hombros. Lisandra tomó aire profundamente. ¿Y si elijo mal?, preguntó al custodio, su voz temblando con una mezcla de determinación y miedo. No es cuestión de equivocarse, respondió con calma. Es cuestión de aceptar las consecuencias de lo que elijas. Lisandra cerró los ojos, escuchando su corazón. Las memorias de su infancia con su padre seguían llamándola, un canto dulce y doloroso. Pero también sintió la presión de los ecos, como un susurro constante que le pedía ayuda. Finalmente alzó la mano hacia el reloj, rozándolo con la punta de los dedos. Una descarga de energía recorrió su cuerpo, y la sala desapareció. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la sala de vitrinas. Se encontraba en un vasto puente hecho de luz, suspendido en un vacío infinito. A ambos lados del puente se desplegaban realidades alternativas. A la izquierda, una versión de su vida donde recuperaba sus memorias perdidas y vivía con su padre, en paz, aunque apartada de todo lo demás. A la derecha, un universo caótico pero lleno de posibilidades, donde el reloj era liberado para reparar las fracturas del tiempo. En el centro del puente el reloj brillaba intensamente, como si esperara su decisión final. Es ahora, dijo una voz detrás de ella. Era su reflejo, pero esta vez la figura estaba más serena, como si la batalla interna hubiera comenzado a resolverse. Lisandra avanzó lentamente hacia el reloj. Cada paso que daba la hacía sentir más pesada, como si las consecuencias de su elección intentaran detenerla. Al llegar, colocó ambas manos sobre el artefacto, sintiendo su calor pulsante. Yo elijo, susurró, pero antes de completar la frase, el puente tembló violentamente.
De repente surgieron 3 figuras fantasmales de los bordes del vacío. Una era un guerrero con una armadura dorada y una espada hecha de llamas, la segunda una anciana que sostenía un libro abierto con páginas que parecían interminables, y la tercera, una niña con ojos brillantes que sostenía una pequeña estrella en las manos. No puedes elegir sin comprender lo que está en juego, dijo el guerrero. Yo represento la lucha, los mundos que aún tienen esperanza, pero necesitan el poder del reloj para enfrentar sus conflictos. Yo soy la memoria, dijo la anciana. Sin el reloj, los ecos del pasado nunca podrán completarse. Historias vitales se perderán para siempre. Y yo soy la posibilidad, añadió la niña con una sonrisa. Si liberas el reloj, nuevos mundos podrán nacer, pero a un costo que no puedes prever. Lisandra sintió que su corazón se aceleraba. Cada figura era un recordatorio de lo que podía ganar o perder. Miró al custodio, quien observaba en silencio. ¿Qué pasa si no elijo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Todo desaparecerá, respondió el custodio, y por primera vez había un dejo de tristeza en su tono. Los ecos, los mundos, incluso tú. El reloj comenzó a girar bajo sus manos, como si el tiempo mismo quisiera apresurarla. Las 3 figuras se desvanecieron lentamente, dejando solo el puente, el reloj y el vacío. Lisandra sabía que el momento había llegado. Con lágrimas en los ojos, miró una última vez hacia ambos lados del puente. No es solo mi decisión, dijo en voz alta. Es un paso hacia algo más grande. Finalmente apretó el reloj con ambas manos. Un destello cegador la envolvió, y el puente colapsó en un torbellino de luz y sonido. Lisandra sintió que todo su ser se desintegraba, como si se estuviera convirtiendo en parte del mismo eco que había jurado proteger o liberar. Cuando la luz desapareció, el vacío ya no era oscuro. Estaba lleno de estrellas. Lisandra despertó flotando en un espacio que no era ni vacío ni sólido. No había arriba ni abajo, pero todo a su alrededor estaba vivo con destellos de luz, como si cada chispa representara un pensamiento, un recuerdo o una historia. En sus manos todavía sentía el calor del reloj, aunque al mirarlas, notó que ya no estaba allí. ¿Dónde estoy?, preguntó en voz alta, su voz resonando como un eco que parecía multiplicarse en todas direcciones. De pronto, una figura surgió de las luces, el custodio. Pero algo en él había cambiado. Su túnica ya no era opaca, sino translúcida, y su rostro, aunque aún indescifrable, parecía más humano, como si hubiera adoptado un poco de la esencia de Lisandra. «Estás en el tejido de los mundos», dijo el custodio. «Aquí convergen todos los ecos, los pasados, los presentes y los futuros». Lisandra miró a su alrededor, maravillada. A lo lejos vio caminos de luz que se entrelazaban como hilos en un telar, formando constelaciones y figuras imposibles. Cada hebra pulsaba con una energía distinta. Algunas eran doradas, brillantes y cálidas, mientras que otras eran oscuras, pesadas, como si llevaran el peso de tragedias no resueltas. ¿Qué pasó después de mi elección?, preguntó aún aturdida. El reloj ha sido liberado, respondió el custodio con una voz solemne. Su poder ahora fluye a través del tejido, reparando las grietas entre los ecos. Pero con ello has desatado una cadena de eventos que pondrán a prueba no solo tu voluntad, sino también la de los mundos que tocaste. Antes de que pudiera responder, una corriente de luz la envolvió, arrastrándola hacia una de las hebras más oscuras. Sintió que caía, aunque no había suelo bajo sus pies. Cuando finalmente se detuvo, estaba de pie en una vasta llanura bajo un cielo rojizo. A lo lejos, un castillo en ruinas se alzaba como un monumento al tiempo perdido. Este es uno de los ecos más frágiles, dijo el custodio, apareciendo a su lado. Una vez este mundo floreció con vida,
pero ahora está atrapado en un ciclo de desesperación. Lisandra avanzó hacia el castillo, sus pasos crujían sobre un suelo cubierto de ceniza. A medida que se acercaba, las imágenes comenzaron a formarse en el aire, como proyecciones de un pasado distante. Vio un rey sentado en un trono de mármol, su rostro marcado por el dolor, mientras una guerra se libraba más allá de las murallas. Vio a una niña pequeña corriendo entre los corredores, abrazando un reloj idéntico al que ella había encontrado. ¿Quiénes son?, preguntó mirando las imágenes con el corazón acelerado. Son parte del eco que acabas de liberar, respondió el custodio. Este reino fue destruido porque el rey no pudo tomar una decisión en su momento crucial. Su duda lo paralizó y el tiempo colapsó a su alrededor. Lisandra sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué puedo hacer yo? El custodio la miró con una expresión que parecía mezcla de tristeza y esperanza. Tú ahora eres parte del tejido. Puedes influir en estos ecos, pero debes recordar, no puedes cambiar el pasado. Solo puedes ofrecer una chispa que guíe a quienes aún tienen algo que decidir. Mientras hablaba, una figura emergió de las sombras del castillo. Era la niña del recuerdo, pero ahora parecía más real, más tangible. Sus ojos grandes y brillantes estaban llenos de lágrimas. ¿Quién eres?, preguntó la niña, aferrándose al reloj como si su vida dependiera de ello. Soy alguien que quiere ayudarte, respondió Lisandra, agachándose para estar a su altura. La niña la miró con desconfianza, pero al ver los ojos de Lisandra, algo en ella pareció calmarse. El tiempo aquí está roto, dijo la niña con una voz temblorosa. Nadie escucha. Nadie se mueve. El reloj es lo único que me queda, pero no sé cómo arreglarlo. Lisandra extendió una mano hacia la niña, recordando las palabras del custodio. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podía ofrecer esperanza. El reloj es importante, pero no es solo un objeto. Es un puente, una conexión. Déjame ayudarte a entenderlo. La niña asintió y mientras ambas sostenían el reloj, una luz dorada comenzó a emanar de él. La escena cambió una vez más. Ahora estaban en la sala del trono, donde el rey observaba la batalla a través de una ventana rota. La desesperación en su rostro era palpable. Él no sabe qué hacer, susurró la niña. Si toma una decisión, alguien sufrirá. Lisandra avanzó hacia el rey. Aunque sabía que no podía hablarle directamente, trató de proyectar sus pensamientos, su energía. El tiempo no espera y la inacción también es una decisión, pensó, esperando que su mensaje lo alcanzara. El rey giró lentamente la cabeza, como si hubiera escuchado un susurro en el viento. Sus manos temblaron, pero finalmente tomó una espada que estaba junto a su trono y avanzó hacia la puerta. La escena comenzó a desvanecerse y Lisandra sintió que el peso de aquel eco se aligeraba. ¿Lo hice bien?, preguntó al custodio, que había permanecido en silencio todo ese tiempo. No hay respuestas definitivas, Lisandra, dijo él. Pero lo que hiciste aquí ha restaurado una pequeña parte del equilibrio. Este eco ahora tiene una oportunidad de avanzar. Lisandra miró a la niña, que ahora sonreía, antes de desaparecer junto con el castillo. Lisandra emergió de una hebra del tejido que pulsaba con un azul profundo y melancólico. El custodio, siempre a su lado como una sombra protectora, no tardó en advertirle. Este eco es diferente, más peligroso. Aquí no encontrarás figuras que pidan ayuda ni decisiones que tomar. Aquí encontrarás un laberinto, uno que refleja lo que yace oculto en los rincones más oscuros del alma. Lisandra lo miró con el ceño fruncido, su corazón latiendo rápido. A pesar de todas las maravillas y terrores que ya había presenciado, el tono en la voz del custodio la inquietó profundamente.
¿Qué debo hacer?, preguntó apretando los puños con determinación. El custodio señaló el horizonte, donde un paisaje caótico se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Columnas de roca negra surgían como dagas afiladas del suelo, y el cielo era una mezcla inquietante de púrpuras y grises que se retorcían como olas de tormenta. Un río de plata líquida serpenteaba entre los pilares, y en la distancia, una gran torre inclinada parecía flotar, apenas conectada al suelo. Este lugar, el eco de los caminos olvidados, es un reflejo de las decisiones no tomadas, de las oportunidades perdidas y los caminos abandonados, explicó el custodio. Pero cuidado, no es estático. Este eco tiene voluntad propia, y hará todo lo posible por mantenerte atrapada. Con esas palabras resonando en su mente, Lisandra comenzó a caminar hacia la torre. A medida que avanzaba, el terreno cambiaba bajo sus pies. Lo que antes era tierra sólida se convertía en agua, y lo que parecía un puente estable colapsaba en cuanto lo pisaba. El eco parecía observarla, retándola a seguir adelante. Finalmente llegó al río plateado. El agua fluía con una suavidad engañosa, y al mirarla más de cerca, Lisandra notó que no era agua en absoluto, sino algo más espeso, como mercurio. En su superficie se reflejaban imágenes, momentos de su vida, decisiones que había tomado o evitado. En una de ellas, vio la noche en que su madre había fallecido. Recordó cómo había permanecido inmóvil al pie de la cama, incapaz de decir las palabras que tanto deseaba. El reflejo la mostraba con lágrimas en los ojos, apretando el reloj que había heredado, el mismo que ahora guiaba su viaje. No mires demasiado tiempo, advirtió el custodio, apareciendo a su lado. Este río no solo refleja el pasado, sino que también puede devorar tus pensamientos. Lisandra apartó la mirada, agradecida por la advertencia. Encontró un estrecho bote de madera amarrado a la orilla, como si alguien la estuviera esperando. Dudó por un momento, pero sabía que no había otra forma de cruzar. Subió al bote y comenzó a remar, utilizando los remos que parecían hechos de cristal. A medida que avanzaba, el río susurraba. No era un ruido, sino voces, palabras que emergían desde las profundidades. ¿Por qué no hablaste aquella noche?, susurró una voz parecida a la suya. ¿Qué habría pasado si hubieras tomado otro camino?, preguntó otra, más fría, más severa. Lisandra cerró los ojos, tratando de ignorarlas. Pero el río no cedía. Las voces se intensificaron, convirtiéndose en un coro que parecía envolverla. Sus manos temblaron en los remos y por un instante estuvo a punto de dejarse llevar por la corriente. «No les escuches», gritó el custodio desde algún lugar cercano. «Tu voluntad es más fuerte que su engaño». Con un esfuerzo tremendo, Lisandra centró toda su atención en el movimiento rítmico de los remos. Una y otra vez empujó el agua viscosa hasta que finalmente el bote tocó tierra firme. Exhausta, cayó de rodillas en la orilla, pero no tuvo tiempo de descansar. Ante ella se alzaba la torre inclinada, más imponente y cercana de lo que parecía antes. Cada piedra de su estructura parecía vibrar con energía, y la entrada, un arco oscuro y sin puerta, emitía una luz pulsante. «Este es el corazón del eco», dijo el custodio, apareciendo junto a ella. «Si puedes enfrentarlo, restaurarás el equilibrio aquí. Pero recuerda, la torre te mostrará todo lo que temes, todo lo que anhelas y todo lo que has perdido». Lisandra tragó saliva, levantándose lentamente. «No importa lo que vea. Si este lugar puede ser salvado, haré lo que sea necesario». Cruzó el umbral y, de inmediato, la oscuridad la envolvió. Pero no era una oscuridad vacía. Podía sentir el peso del lugar, como si la torre misma estuviera viva. Cada paso resonaba como un latido y las paredes parecían susurrar, igual que el río.
De repente la sala cambió. Lisandra se encontró en su antigua habitación, la que había dejado atrás cuando partió en su viaje. Todo estaba exactamente como lo recordaba, desde los libros desordenados en el escritorio hasta la colcha tejida por su madre. «Esto no es real», murmuró, pero su voz sonaba débil incluso para ella. En la cama vio una figura que reconoció al instante. Era ella misma, más joven, mirando por la ventana con una expresión perdida. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó la figura sin volverse. «Busco restaurar este eco», respondió Lisandra, aunque sabía que su respuesta no tenía sentido en este contexto. La figura finalmente la miró y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Y qué pasa con lo que dejaste atrás?». Lisandra sintió un nudo en la garganta. Pero antes de que pudiera responder, la habitación se desvaneció y se encontró de nuevo en la torre, esta vez en una sala circular. En el centro un reloj enorme flotaba, sus engranajes girando en todas direcciones. «Has llegado al núcleo», dijo el custodio, apareciendo de nuevo. Pero esta vez su voz era más urgente. «El eco depende de este reloj. Si puedes sincronizarlo con el tejido, este lugar encontrará paz». Lisandra extendió las manos hacia el reloj, sintiendo su energía pulsante. Pero tan pronto como lo tocó, las sombras alrededor de la sala cobraron forma, convirtiéndose en figuras oscuras que susurraban sus temores más profundos. «No eres suficiente. Nunca lo fuiste. No puedes salvar este lugar ni a ti misma. ¿Qué haces luchando contra lo inevitable?». Las palabras la golpearon como dagas, pero Lisandra cerró los ojos y se concentró. Recordó las palabras del custodio. Su voluntad era más fuerte que cualquier engaño. «No soy perfecta, pero soy suficiente», dijo, y con un último esfuerzo, giró el engranaje central del reloj. La sala se llenó de luz, disolviendo las sombras y silenciando los susurros. Cuando abrió los ojos, el eco había cambiado. La torre ya no estaba inclinada, y el cielo púrpura ahora era un azul pacífico. El custodio la miró con algo que parecía aprobación. «Has logrado lo que muchos no podrían. Este eco ahora puede sanar». El aire había cambiado después de la purificación de la torre. Lisandra sentía el peso de sus acciones resonando a través de las fibras del tejido, pero también había una ligera sensación de alivio, como si una pesada niebla se hubiera disipado. El custodio permaneció a su lado, silencioso, observando el horizonte que ahora se extendía más allá de la torre restaurada, donde antes todo era un caos de sombras y murmullos. Lisandra no sabía qué esperar a continuación, pero sentía que aún quedaba más por hacer. El tejido vibraba como nunca antes, como si estuviera a punto de desvelar secretos que aún no había revelado. No se encontraba sola. Las fuerzas que habían despertado a lo largo de su travesía la seguían, aguardando el próximo paso. «Ahora, más que nunca, debemos unir a los fragmentos del tejido», dijo el custodio con voz profunda, y Lisandra lo miró, reconociendo en sus palabras un llamado que había estado esperando, aunque no sabía cómo llevarlo a cabo. Antes de que pudiera responder, una figura emergió entre las sombras al fondo del paisaje. Al principio parecía ser solo una silueta, pero al acercarse, se hizo clara. Era Aeris, la antigua guardiana de los vientos, cuyo rostro Lisandra recordaba vagamente. Había sido un símbolo de poder y libertad en los momentos iniciales de su viaje, pero también una figura perdida en el tiempo, atrapada en el limbo entre los ecos del tejido. Aeris caminó hacia ellos con una serenidad misteriosa, como si el viento la guiara. Sus ropas parecían hechas de luz y aire, brillando con destellos plateados que se movían al ritmo de su respiración. «Lisandra», dijo Aeris en un tono suave pero firme, «no estás sola. Ya no lo estarás más. El tejido ha convocado a aquellos que una vez fueron parte de él, aquellos que están dispuestos a enfrentarse a lo que viene».
Todos tenemos un papel que jugar. Lisandra la observó detenidamente. No solo por su presencia, sino por lo que representaba, la conexión entre el viento y la mente, entre lo inmaterial y lo concreto. Sabía que Aerys no había llegado por casualidad. ¿A qué te refieres?, preguntó Lisandra, su voz apenas un susurro, aunque cargada de determinación. Aerys sonrió, pero no hubo rastro de alegría en su rostro. Era una sonrisa enigmática, como si comprendiera algo que Lisandra aún no podía entender completamente. El tejido se está fragmentando nuevamente. Los ecos que has restaurado son solo la primera parte del ciclo. Los caminos olvidados han comenzado a reconfigurarse, pero aún hay más. Nos enfrentaremos a algo mayor, una ruptura que ni siquiera los antiguos custodios predijeron. Lisandra asintió, absorbiendo las palabras de Aerys. En ese momento no estaba sola. Algo dentro de ella despertó, una parte de su ser que había permanecido callada hasta ahora. Aerys alzó una mano hacia el cielo, y una ráfaga de viento comenzó a formarse a su alrededor, como una tormenta que empezaba a reunir fuerzas. Un nuevo aliado se acercaba, o tal vez, más bien, un viejo amigo que se había perdido en el tiempo. De entre las nubes descendió una figura de imponente presencia. Zéfir, el antiguo maestro de los relámpagos, cuya leyenda había cruzado los límites del tejido en forma de historias contadas por aquellos que temían su poder. Su cabello plateado como hilos de relámpagos brillaba bajo la luz dorada del sol recién nacido. Su armadura de energía pura zumbaba, creando una resonancia profunda que vibraba en el aire. Lisandra lo observó en silencio. Zéfir era conocido por su temperamento volátil y su habilidad para invocar tormentas en un solo pensamiento. Pero algo en sus ojos había cambiado, ya no era el mismo ser que había enfrentado el pasado de manera solitaria. Lisandra, dijo Zéfir, su voz grave como el trueno, el tejido necesita que actuemos juntos. Es hora de unir lo disperso. Si no lo hacemos, este eco traerá consigo más que fragmentos rotos, traerá una fractura que atravesará todas las realidades. Lisandra sintió el peso de sus palabras. No solo se trataba de salvar el tejido. Esta vez el desafío era mucho más grande. Y con ellos, en la vasta extensión del horizonte, vio a más figuras emergiendo. Cada una representaba un elemento del tejido, algo que había estado esperando que se reuniera. De las profundidades de la tierra, Talón, el antiguo guardián de las raíces, apareció entre las sombras. Era un ser gigantesco con una piel que parecía hecha de corteza y ramas entrelazadas. Sus ojos, de un verde profundo, se posaron sobre Lisandra con una mirada pensativa, como si evaluara su resolución. Este no es solo un desafío para el tejido, dijo Talón con una voz que resonaba como un susurro entre las montañas. Es un llamado a las raíces de todo lo que conocemos. Debemos restaurar no solo el presente, sino también el pasado que ha quedado olvidado. Las raíces del tejido se han marchitado, y si no las sanamos, todo se perderá. Yo puedo ayudarlos. Lisandra asintió, pero el peso de la responsabilidad ya comenzaba a apoderarse de su corazón. Lo que habían hecho hasta ahora era solo un preludio de lo que estaba por venir. Ahora, más que nunca, necesitaban una alianza. No solo para restaurar lo que estaba roto, sino para enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con devorar lo que quedaba del tejido. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó Lisandra, sus ojos firmes. Zéfir levantó su mano, y el aire pareció encogerse alrededor de ellos. Una tormenta de pensamientos y sentimientos se desató en su mente. Debemos encontrar el núcleo de las raíces, dijo con determinación. El tejido depende de ese núcleo para sanarse, pero está escondido en las profundidades de un lugar que pocos han visto, y mucho menos aquellos que han sido olvidados. El camino hacia él está marcado por lo que has dejado atrás, Lisandra.
El núcleo, la fuente de la creación, está vinculado a ti. El tejido no solo ha llamado a los demás, nos ha llamado a ti. La revelación caló hondo en el alma de Lisandra. Era más que un viajero. Ella era parte fundamental del equilibrio del tejido, de lo que había sido y lo que sería. Entonces, ¿cuál es el primer paso?, preguntó con un tono resuelto. Aeris, Zéfir y Talón intercambiaron una mirada. El camino sería largo y el precio que pagaría sería más grande de lo que ella podría imaginar. Pero no había vuelta atrás. La misión era clara y ahora, con sus nuevos aliados, Lisandra se sentía más preparada que nunca para enfrentarse a lo que vendría. La noche que precedió al final de su travesía fue silenciosa. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si supieran lo que se avecinaba. El tejido, esa vasta red de hilos invisibles que conectaba todas las dimensiones, todos los tiempos y todos los seres, pulsaba de una manera que Lisandra había llegado a reconocer. Ahora, más que nunca, sentía la presión de su existencia dentro de él, como una corriente subterránea que la guiaba. Con sus 3 compañeros a su lado, Aeris, Zéfir y Talón, Lisandra se encontraba frente a una entrada secreta que se abría lentamente en el suelo. El núcleo de las raíces no era un lugar físico, sino un estado de conciencia, un umbral que se encontraba en el corazón mismo del tejido. Para llegar allí, tendrían que atravesar el último velo, una barrera entre las realidades y lo que estaba más allá. Este es el último paso, Lisandra, dijo el custodio, su voz grave resonando con la profundidad de siglos de sabiduría. Su figura, siempre en las sombras, parecía más cercana que nunca. Lisandra no respondió inmediatamente. Estaba absorbiendo la magnitud de las palabras del custodio. Durante todo su viaje había sido una figura distante, un observador que no se implicaba directamente. Pero ahora parecía que estaba listando las piezas finales de un rompecabezas que solo ella podía completar. El tejido necesitaba algo más que solo restauración, necesitaba transformación. Con una respiración profunda, Lisandra dio un paso hacia adelante, sintiendo como el aire se volvía más denso, como la luz misma parecía tensarse alrededor de ella. Aeris la observaba con una calma etérea, como si ya conociera el desenlace. Zéfir, siempre impulsivo, lanzó una mirada a Talón, que asentía en silencio. Ellos, los 4, eran ahora los pilares de la última esperanza. El suelo tembló y una rendija en la tierra se abrió ante ellos, una grieta que no parecía de este mundo. De ella emergió una luz difusa, una amalgama de colores que cambiaban constantemente. No era una luz cálida, sino fría, hiriente y al mismo tiempo reconfortante. Era como si estuvieran viendo un reflejo de todos los momentos de la creación, pero en una forma distorsionada, como si el tiempo estuviera doblado. Es el umbral, dijo Talón con voz profunda. La puerta entre las vidas vividas y las no vividas, entre lo creado y lo que aún está por ser. Aeris levantó una mano y el viento empezó a girar a su alrededor, como si estuviera tejiendo un círculo invisible. Zéfir, de pie junto a ella, extendió los brazos hacia el cielo, convocando una tormenta de energía en sus manos, con el poder de los relámpagos en su interior. Talón, por su parte, se agachó tocando la tierra con una de sus grandes manos, como si quisiera conectar sus raíces con las del propio tejido. Lisandra cerró los ojos. Sabía que todo lo que había vivido hasta ahora la había llevado a este punto. Y sin embargo algo dentro de ella sentía que aún había algo más, algo que no podía ver con los ojos físicos, pero que resonaba con cada fibra de su ser. Un cambio estaba por ocurrir. Un cambio que ya no podía detener. La grieta en la tierra se amplió, abriendo una entrada a un mundo que parecía no tener fin. Un espacio sin gravedad ni forma. Solo un vacío profundo, lleno de ecos y murmullos distorsionados que parecían ser las voces de todos los seres que habían existido,
de todos los momentos que habían sido olvidados. «Es hora», dijo el custodio, ahora acercándose más, casi fusionándose con la luz que emanaba de la grieta. Lisandra dio un paso adelante y todo a su alrededor pareció disolverse en fragmentos de luz y sombra. Las estrellas, las tierras, las ciudades, las montañas, todo se desvaneció como si el espacio entero estuviera siendo reorganizado por un poder más allá de cualquier comprensión. Aerys susurró algo que Lisandra no pudo oír, pero lo sintió en su corazón, la esencia del tejido, el latido profundo de la vida misma. Zéfir y Talón le ofrecieron sonrisas silenciosas, como si supieran que ella, la última pieza, estaba a punto de cumplir su destino. El vacío que rodeaba a Lisandra comenzó a llenarse de imágenes, recuerdos de tiempos pasados, pero también de futuros posibles. Vio a los seres que había conocido en su viaje, y a otros que nunca había visto, pero que de alguna manera reconocía. Vio a su madre, a su padre, a los ancianos de su pueblo, todos ellos atrapados en fragmentos de tiempo que no podían ser tocados, pero que aún latían con fuerza en la vastedad del tejido. Y entonces vio algo más. Algo que nunca había esperado. El núcleo de las raíces apareció ante ella, suspendido en el aire, un objeto indescriptible que no podía ser tocado con las manos. Era como una esfera, pero no de materia, sino de luz pura, donde los hilos del tejido se entrelazaban y se deshacían con cada destello. En su interior había un eco de todo lo que había sido, el origen del tejido, el principio y el final, la creación misma. Y también estaba lo que vendría, lo que se perdería si no se actuaba. Lisandra entendió en ese momento. El tejido no necesitaba solo restauración. Necesitaba aceptación. Necesitaba que ella reconociera su lugar dentro de todo, sin miedo, sin reservas. Porque al final, el tejido era el reflejo de su propia alma. «Esto es lo que eres», dijo el custodio, ahora visible ante ella, más cercano que nunca. Su figura era la de todos los custodios, pero también era la suya propia, como si se hubiera fundido con ella. Lisandra extendió una mano hacia el núcleo. No había miedo, solo aceptación. Los hilos del tejido comenzaron a rodearla, envolviéndola en una esfera de luz que la hacía vibrar con una energía desconocida. Era como si todo su ser estuviera siendo renovado, transformado. El núcleo de las raíces la aceptó, y ella se convirtió en parte de él. Y con ese acto, todo lo que había estado fragmentado comenzó a sanar. No solo el tejido, sino el mundo mismo. Los cielos se abrieron en una explosión de luz, y todo el espacio se expandió de manera indescriptible. Las estrellas comenzaron a moverse, reorganizándose, como si el universo entero estuviera siendo recreado, y el tejido se tejiera de nuevo. Lisandra ya no era la misma. El poder de la creación pasaba a través de ella, y por un momento sintió que era más que un ser humano. Era todo lo que había sido, todo lo que era, y todo lo que sería. Y en ese vasto espacio se dio cuenta de que la verdad del tejido no era un secreto oculto, era una fuerza de unidad, una conexión entre todos los seres, entre todas las formas de vida, entre todas las dimensiones. Ella no estaba sola. Al abrir los ojos, vio el mundo ante ella, restaurado. Las ciudades, los bosques, las montañas, los mares, todo estaba en armonía. Y en el horizonte un nuevo amanecer comenzaba a asomar. Lisandra, ahora una custodia del tejido, entendió finalmente lo que había venido a hacer. Su tarea no había terminado, había comenzado. Porque el tejido, en su infinita sabiduría, nunca deja de tejerse, nunca deja de expandirse. Y ella, como todos los seres del universo, sería parte de su continuo renacer. La historia de Lisandra y sus compañeros había llegado a su fin, pero el eco de sus pasos seguiría resonando en el tiempo, entrelazado con los hilos del tejido eterno.